Hola a todos, soy la profesora Cecibela Adán Santiago, especialista en educación especial, y hoy hablaré sobre discapacidad intelectual. Antes de definir la discapacidad intelectual, quiero que vean el siguiente gráfico de cómo ha evolucionado la terminología de discapacidad intelectual con este nuevo enfoque de educación inclusiva basado en el modelo social que anteriormente había expuesto. La historia de la terminología del retraso mental ha evolucionado no solo en su término, sino también en las actitudes y prácticas sociales, con esta diversidad. En todos los tiempos se conocía a las personas con retraso mental, aquellas personas que tenían solo limitaciones frente a las demandas sociales y por eso tenían numerosas etiquetas o denominaciones. Es así que el DSM-4, que es el diseño de salud mental, junto con la Asociación de Psiquiatría Americana en el año 95, denomina a las personas con retraso mental. Esto fue evolucionando en el año 2000, aparentemente, pero la terminología aún seguía. Seguíamos denominándolos como personas con retraso mental. Es así que a partir del año 2013, según el DSM-5, el APA sustituye el retraso mental por el trastorno de desarrollo intelectual. ¿Y por qué un trastorno de desarrollo intelectual? Porque está dentro del conjunto de trastornos del neurodesarrollo. Entonces, el DSM-5, dentro de este conjunto de trastornos del neurodesarrollo, mantiene esta clasificación de trastorno de desarrollo intelectual y por consiguiente los subclasifica de la siguiente manera. El trastorno de desarrollo intelectual leve, trastorno de desarrollo intelectual moderado, que es lo que encontramos en las aulas inclusivas, trastorno de desarrollo intelectual severo, trastorno de desarrollo intelectual profundo, que son aquellas personas que son atendidas en los CEBES o en los PRITES. Y es así que la discapacidad intelectual va evolucionando con el nuevo enfoque. ¿Qué es el trastorno de desarrollo intelectual o más conocido como discapacidad intelectual? Es un trastorno del neurodesarrollo donde la persona actúa de manera más lenta en el funcionamiento de su vida cotidiana y en los niveles de mayor complejidad que tenemos las personas. Pero bajo el enfoque de educación inclusiva, debemos potenciar sus habilidades y capacidades en todos los aspectos que tiene la persona, así como la participación en la familia, en la sociedad y por lo tanto mejorar su calidad de vida. Etiología de la discapacidad intelectual. Se han identificado muchos factores causales asociados a discapacidad intelectual. Estos factores influyen en el desarrollo y funcionamiento del cerebro del niño, en los periodos prenatal, durante el embarazo, perinatal, que es el periodo comprendido aproximadamente en las 22 semanas de gestación hasta aproximadamente 4 semanas después del parto, y el periodo postnatal, periodo posterior al nacimiento. A continuación, vamos a ver cuáles son los causales de discapacidad intelectual. En la etapa prenatal tenemos varios factores, biomédicos, sociales u otros. En los factores biomédicos tenemos los trastornos cromosómicos, como son síndrome Down, síndrome X frágil y otros síndromes. Trastornos de un solo gen, comprendidos en los problemas congénitos. También tenemos factores sociales, como aquellas influencias ambientales, como por ejemplo la desnutrición grave en el embarazo, el consumo de alcohol o el consumo de drogas durante el embarazo. Y otros factores como infecciones maternas, por ejemplo, de rubiola, sífilis, toxoplasmosis, VIH y otros.
y así también como la incompatibilidad de sangre. En el periodo perinatal tenemos factores biomédicos y sociales. Entre los biomédicos tenemos la prematuridad grave, de repente el niño tiene bajo peso al nacer y así complicaciones durante el parto. Por ejemplo, una asfixia al nacer, una difusión de la placenta o una infección generalizada. Y entre los factores sociales, la falta de cuidado al momento de nacer. Tal vez una caída del bebé o enfermedades de la madre, problemas cardíacos, problemas renales o diabetes. En los factores postnatales tenemos factores biomédicos como infecciones cerebrales debido a una encefalitis o meningitis, asimismo traumatismos craneales. Y en los factores sociales, una exposición crónica al plomo, una desnutrición muy grave y prolongada y la baja estimulación que dificulta el nivel de desarrollo del niño. Características de la discapacidad intelectual según las áreas. Los niños con discapacidad intelectual generalmente en el área del lenguaje presentan un retraso al adquirir el lenguaje o dificultades para hablar y expresarse. Esto va a depender del nivel de la capacidad intelectual y la gravedad del niño. Los casos leves pueden alcanzar un desarrollo del lenguaje que es solo un poco menor que el de un niño con desarrollo típico, mientras los niños que presentan una discapacidad intelectual más severa o profunda casi no pueden comunicarse, necesitan de otro sistema alternativo de comunicación. Por ejemplo, podemos ver en los niños con discapacidad intelectual leve problemas de tartamudez, problemas de articulación y pronunciación, así como dificultades en la conceptualización. En el área cognitiva, la capacidad de analizar, de razonar, comprender o calcular están afectadas en mayor o menor medida según la gravedad. Los niños con discapacidad intelectual leve son capaces de alcanzar niveles de lectura y matemáticas. Las personas con discapacidad intelectual grave o profunda no pueden leer, no pueden calcular o comprender lo que se les dice. Su capacidad de concentración es baja y restringida. Generalmente tienen una memoria a corto plazo. En el área psicomotora, los niños con discapacidad intelectual a menudo tienen dificultades en la coordinación, presentan torpeza o movimientos excesivos. En casos graves, es frecuente observar movimientos sin finalidad o movimientos estereotipados, como balanceo, golpearse la cabeza, morder o gritar. Las características dentro del desarrollo de la autonomía se va a dar de manera más lenta. El control de esfínteres va a demorar en aprender. El desarrollo de habilidades de la vida diaria tan igual, por ejemplo, como la alimentación, la higiene personal, el vestido y otros hábitos de autonomía, por ejemplo, atarse los zapatos, el uso de los cubiertos, el uso del baño, se va a dar en casos más leves como la discapacidad intelectual leve, se va a llegar a dar, pero de una manera más lenta. Y en el caso de discapacidad severa profunda, sí necesitan de un apoyo permanente.